Pero bueno, pues como somos poquitos, lo que decimos siempre es, no nos importa la cantidad desde que haya calidad, desde que hayamos calidad, ¿no es cierto? Sí. Ajá. Entonces, el tema es enigmas o misterios del universo. Ta, 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 tan. ¿Quién comienza? Daniel. ¿Por qué yo? Porque Porque usted fue el que Creo que abre con una entusiasmó y pregunta especial programó y para hoy. anunció. no fue Reinaldo Pareja, la verdad. Sí, a mí sí me emociona este tema, pero empiece otro, por favor. ¿Alguien tiene preparado algo? Ah, yo no. No, 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 sí, no. Bueno, yo tengo un poquito, pues voy a empezar hoy. Comience con sus huracanes y verá que nos vamos entusiasmando. Yo quizás para la próxima vez tendré algo si es que se prolonga esto, Sí, pero ahorita sí no, el tiempo no ha dado. entendemos que esas funciones suyas de corbata del padre general esa No, es vaina que tiene estoy ser- aquí en camisa de 11 varas porque están reunidos los socios de Estados Unidos, Canadá y otros de habla inglesa. Entonces, funcionar en Uy, inglés, con mi escaso inglés. esa es el Bueno, ala pues, conservadora de la compañía, entonces. sí, 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 sí. Muy bien. Pero bueno, Bueno, entonces, a ver, yo estuve pensando y pensando y dije, no, yo tengo que pedir ayuda. Entonces decidí pedir ayuda. Y la ayuda se la pedí a mi amigo entrañable Google. claro, por Google, ahí vamos. ayúdenme con esa vaina. Entonces, antes de que alguien se adelante a presentar lo que yo voy a presentar, les voy a compartir mi presentación que se llama, ¿ustedes están viendo Enigmas del Universo? Sí, ¿Toda? sí, sí. ¿Toda o la presentación? Póngala ahí. Sí, porque Aquí. Entonces sí, voy a imprímale. presentarla. Ahí están Ahora viendo sí. Perfecto. toda. No, 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 tiene que ponerlo en eso, allá. Exactamente, exacto. Ahí quedó, Exactamente. ¿no? Ahora sí estamos. Bueno, como pueden darse cuenta, trabajé muchísimo en este proceso y, ay, espérese que la embarré. Hice una cosa mal hecha, ya la bajé. Permítanme un segundito. Al compartir la pantalla, tengo que share sound y optimize y compartir. Uy, Dios mío, ¿están viendo eso o no? Blanco. ¿Ahora nada? Ahora negro, Ah, peor. grisecito, cuadriculado. Ya voy, ya voy, ya voy. Entonces, compartir esta y volvemos al mismo tema, ¿no es cierto? Sí, Sí, Ahora lo ven todo sí, perfecto. sí. perfecto. Perfecto. Bueno, como les dije, el tema fue un poquito escabroso, pero dije, voy a ver qué me dice mi amigo Google. Y entonces decidí pedir ayuda y creo que me sirvió y estoy muy de acuerdo. Hagan de cuenta que yo estoy hablando, pero se les voy a presentar a lo que encontré de mi amigo Google. Ay, Dios mío. Un segundito. ¿Y ahora qué? Enigmas del universo. Es Todo que no enigma tiene su pasaste el video. suspenso. Tiene su suspenso. Así es de Sí, que sí, sí. vamos bien, vamos bien. Ay, Dios mío. Aquí había una grabación. No, no hay, ahí no hay video. ¿No hay video? No, Sí, no. video sí. Ahí Sí. no. No, ahí se fue. Ahí sí. Bueno, entonces le cedo el paso a otro porque yo pensé que había subido el video y no lo he subido, pero lo tenía listo. Espérese un segundito. No, le cedo el paso a otro mientras yo arreglo técnicamente la cosa. ¿Listo? Ahí está, Aparentemente ya lo ahí. tenía. ¿Lo tenía el video? Sí, Sí. sí, ya en la Aparentemente. última pantalla apareció un video. Ah, ahora sí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A ver. Ahora, Correcto. pero cuando lo pongo así, no sale nada. Pues no lo ponga así. póngalo a funcionar primero y lo sube después. Entonces lo cerremos. Ahí ábrelo. No, ahí no le abre. Ahí va a abrir, debería abrir. Un segundito, señores.
Pero ¿qué pasó? Y lo tengo en todo el volumen y la vaina. No. Disculpen que yo pensé que lo tenía. Si quieres, yo te reemplazo mientras tanto. Hágale. Espérate, yo quito el... Pero con tranquilidad, no tenemos ningún afán. Sí, vaya, Juan, tranquilo. Están viendo que... A todos, yo veo los seis que Perfecto. estamos participando. Hágale, pues. Bueno, la primera cosa que tengo que decir es que igualitico parecemos hermanos gemelos, Darío. No tengo ni idea de lo que voy a hablar. No sé nada de lo que voy a hablar. Dirán ustedes, pero tan atrevido el tipo. Pues sí, atrevido sí, pero me perdonan, no es falta de respeto con ustedes, es emoción personal mía. Cuando Pareja propuso el tema que debería emocionarlos a todos, yo no sé por qué nos emocionó todo el mundo, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Yo me acordé que recién iniciada mi biblioteca, yo inicié mi biblioteca porque en la suscripción del Tiempo salió una propaganda que decía algo así como, estoy inventando, pero no importa, que llegó el círculo de lectores a Bogotá y eso lo manejaba el Tiempo. Entonces eran como baratos los libros, dije yo, hablando con mi hermano Carlos, le dije, oiga Carlos, chévere uno tener una biblioteca de uno de las cosas que le gustan a uno, y nos pusimos a comprar libritos en el círculo de lectores. Y de esas casualidades chéveres de la vida, en el círculo de lectores, de los primeros libros que compré fue Grandes Enigmas del Universo. Es simpático que el tema sí es muy llamativo para el mundo entero. Todo el mundo tiene estos enigmas que aparecen en este libro como cosas importantes. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, por ejemplo, la isla de Pascua, etcétera, etcétera. En ese libro hay uno que me parece absolutamente hermoso. Entonces dije, voy a ver si puedo hacer algo con eso para la reunión de los Gonzagas. Y entonces hice esto. Es que aquí como no cuaja el moco con este frío. Abajo. Abajo, En la barra de abajo del abajo. microfonito. Eso. Ahí. Eso. ¿Ya? Perfecto. Bien. Imagínense que este libro en el imprimatur tiene que fue hecho, creo que en Alemania, es una deducción mía porque aquí no lo dice, hacia 1969. El que yo tengo aquí, que yo tengo aquí, es la versión en español que hicieron en Cataluña, en Barcelona, y es del 71 o 72. Eso es importante y ya les voy a decir por qué me parece importante. Cuando los españoles llegaron a México, los incas tenían subyugada a una tribu que el nombre, sí, perdónenme, pero se me olvidó. Los mayas. No, ¿cómo me le No, ocurre? pues si los incas en México. Perdón, los aztecas. Ah, eso sí. Qué pena. No.
los aztecas tenían subyugados a los popontongongos, yo no sé qué diablos, porque ellos tenían esta matica que ustedes están viendo, esta florecita, que producía al morirse estas vainas. Y estas vainitas las machacaban y hacían con ella un preparado absolutamente delicioso que los aztecas combinaron con el chocolate de ellos. Y a los españoles les llamó poderosamente la atención esa cosa tan espectacular. Sabía delicioso, delicioso. En el proceso de la humanidad, a medida que las cosas van apareciendo, uno se va sorprendiendo. Pues los españoles quedaron verdes porque resulta que ellos pensaban que eso era muy de México. Y en más o menos un proceso X de tiempo que tampoco sé yo determinar, se dieron cuenta de que esas maticas aparecían en todos los bosques y selvas tropicales. Y pensaron que podrían sacarle jugo comercial, pero resultó que eran parásitas. Fundamentalmente hay en México parásitas en los naranjos y en los cedros. Entonces se les volvió mucho problema poderlas cultivar. Y como enigma raro, el manejo de la semilla estaba dado exactamente en las vainitas esas que era lo que usaban como materia prima de ese elixir tan rico que hacían los indígenas. Entonces empezaron a investigar muchos, entre otros aquí vino un alemán a Colombia y empezó a encontrar que sí, había una cantidad de flores que tenían las mismas características, pero eran completamente diferentes. Los españoles le habían puesto a esa florecita el nombre de vainilla por las vainitas con las que se producía. Pues en un proceso de X cantidad de tiempos, el mundo descubrió que estas maticas existen en todo el mundo y como cosa muy rara, son bastante diferentes en cada parte que van apareciendo. Pero en todos los bosques tropicales, en todas las selvas tropicales hay vainilla. Hoy por hoy, la más cotizada, creo que dice ahí el libro, es la vainilla de Indonesia. Yo no tengo ni idea si la que usamos aquí en Colombia, absolutamente para todo, la produzcamos aquí en Colombia o la traemos, pero es tan absolutamente deliciosa y tan rica y se usa para tantísimas cosas. Pues imagínense que apenas vinieron, ¿cómo se llaman esos que hicieron aquí la expedición botánica? Humboldt. Humboldt y el otro, Mutis, y vino y Mutis y esos descubrieron que la misma mata se daba de diferentes formas. Y entonces empezaron a encontrar un enigma rarísimo. Eran las mismas matas, pero con formas múltiples, pero increíblemente múltiples. Y posiblemente se comunicaron con África o con Asia o yo no sé con quién. La mitad de este cuento me lo estoy inventando yo, pero no importa. Créanme que no importa. Y a medida que fue desarrollándose el conocimiento, se dieron cuenta de que no solamente eran distintas las formas, sino que las matas tenían una capacidad de colorizarse de forma infinita y de hacer inverosímiles combinaciones, pero la cosa más infinita del mundo. Y como si eso fuera poco, el aroma, según apareciera en cada sitio del mundo, iba del súper agradable de la vainilla
al nauseabundo, más nauseabundo que ustedes se puedan imaginar. Para simplificarles, este detalle introdujo a los hombres en el enigma más o menos de unas 20.000 flores distintas que en el libro de 1972 ya estaban descubiertas y que se parecían mucho al proceso de la vainilla. Este cuento es el enigma de las orquídeas. La vainilla es una orquídea. Y para 1972 habían clasificadas más de 20.000 orquídeas. El enigma fue ganando entusiasmo. Los hombres se enamoraron de ese enigma y empezaron a encontrar que de toda esta variedad infinita se podía sacar utilidad, pero se les problematizó la forma de ser de las matas, que no las podían reproducir porque tenían que depender del parasitismo de cada una de las matas, etcétera, etcétera. Como no sé nada, entonces se me ocurrió ver si me podía conseguir de estas 20.000 algún número. Sí, me conseguí unas 21 o 22 y creo que son más que suficientes para ver la hermosura del enigma de las orquídeas. Aquí están con sus nombres y sus vainas echando yo carreta y sin saber de qué estoy hablando, pero creo que les va a gustar. Las primeras que aparecieron eran todas en formas de racimo y todas diferentes. Cada vez que encontraban una, era diferente a la anterior. Y entonces las fueron clasificando. Esta se llama calante y es un racimo como en forma de unos flecos tan absolutamente bellos. Entonces se me ocurrió más o menos las 20 y pico que me conseguí, agruparlas más o menos a mi manera dentro del mismo enigma, porque me da la sensación de que los que saben mucho están tan enredados con las orquídeas como los que sabemos más bien poco. Les muestro mis 21 descubrimientos y mi entusiasmo por el enigma de las orquídeas. Miren la bletilla striata, cosa tan divina, ¿no? Fíjense cómo ha cambiado la forma y sigue siendo la misma mata parásita. Obviamente esta debe ser parásita de otro árbol distinto al naranjo, pero bueno, ¿qué importancia tiene? ¿Y qué tal la Cymbidium? Miren esa coloración, miren cómo la naturaleza juega a hacerle rayitas, a armar los racimos de una forma distinta cada vez que se descubre una. La bellísima barco, otra cosa completamente distinta, y todas completamente, ¿cómo se dirá? Selváticas, que no están con la civilización, ¿no? Sino están allá en las selvas salvajes, y todas completamente salvajes. ¿Puede haber una cosa más bella y salvaje al mismo tiempo? Pues hay más de 20.000. ¿Qué tal la Chelogyne pandurata? ¡Oh! Miren ese amarillo combinado con café y el juego súper sensacional que hace la mata coquetamente consigo misma. ¿Y qué tal la Cattleya labiata? Que me imagino todos identificamos inmediatamente porque es una de las no se sabe cuántas hay aquí en Colombia. Y fíjense en que vuelve otra vez
a entrar en el enigma. Maneja su coloración como se le da la gana, se pinta donde ella quiera, inventa colores diferentes donde ella quiera, etcétera, etcétera. Entonces, en honor a Colombia, se me ocurrió que como en este momento están tan de modas, puedo seguir mostrando las que se parezcan a la Catleya, como la Pleione. Y si se dan cuenta, qué coquetería tan macha como la misma flor, ella misma, como si ella misma se creara, etcétera. Y la Wanda. ¡Ah! Hermosísima. Escogí esta porque ahora estas familias están de supermoda aquí en Colombia. Me imagino que todos ustedes deben haber visto cómo todas las señoras ahora están comprando este tipo de orquídeas. Y si alguno ha sido curioso y ha pasado por un centro comercial, pues se encuentran más de 25 distintas en cualquier vitrina, ¿o no? ¿Qué tal la leonosis? Phalaenopsis. ¿Y qué tal la cara de simio? Impresionante. Que no sé de dónde es ni pude averiguar, pero me invento que debe ser de África, ¿no es cierto? Creo que es del Polo Norte porque son blanquitos. No, porque este blanco no se sostiene, Fernando, sino que apareció en esta que yo tengo, pero parece ser que manipulan la forma como manipulan, las orquídeas manipulan el color, manipulan la forma y manipulan el olor. Y miren esta vaina, la Catasetum, que en vez de tener la imagen del simio, tiene la imagen del hombre, pero dependiendo del ángulo que se mire. Si la alcanzan a distinguir aquí la imagen del humano, Sí, perfecto. pero si cambian de ángulo, mírela aquí, desaparece. Cosa tan bella, ¿no? Y entonces se me ocurrió si podría conseguirme unas 5 o 6 que fueran el culmen del enigma de las orquídeas. Y miren lo que conseguí. La dama danzante de Asia. Esta es de Asia. Obviamente, los científicos ya las tienen mejor catalogadas que lo que yo estoy narrando, porque como les dije, no tengo ni idea de qué estoy hablando. Y aquí se me ocurrió, con esas que están vendiendo aquí en Colombia, como buscar elementos que permitieran jugar con el enigma de las orquídeas. Y vea cómo encontré la dactilorhiza, que se parece a un jurgo a la flor del cuco. Gana tan espectacular, ¿no? Parecen que fueran iguales y no, mire que no son iguales. Es como si coquetamente cada mata, cada flor en su propio enigma manipulara su forma. Y si no me creen, miren una medio parecida y completamente distinta, la orquis. Y si ninguna de esas cosas, perdón, los ha emocionado por el enigma de las orquídeas, miren estas últimas. Daniel, si pasas la anterior, déjanos ver, le ponemos un nombrecito. Mire esa cantidad de simios colgados. ¿No les parece? Ajá. Con sombrerito. Con sombrerito, ajá. Eso, con sombrerito. Bellísimo, qué belleza, ¿no? Qué belleza bellísimo. eso. Cosa tan bella. Pero miren con lo que concluyo. La sifosis, única ella. No han encontrado sino esta nomás. Vean esa vaina, vean ese diseño. Y así como esta, dentro de las 20,000 que les dije, imagínense en cuántas habrán. Miren la zapatilla de Venus. Vaina tan espectacular, ¿no? Por Dios, la naturaleza tiene unos enigmas y tiene una manera de ser.
De puro chepononón, ayer, cuando ya tenía terminado esto y estaba contento, se me ocurrió mirar la conferencia que los parajesuitas recibieron de Adolfo Mario, ¿qué es él? Adolfo Mario Alfonso Mario Cepeda. Cepeda, del doctor Cepeda, Sí. sobre el medio ambiente y el ser humano y la repercusión del medio ambiente en el ser humano. Se los aconsejo. Qué maravilla de conferencia. Y me congratulé yo con mi idea de mi enigma. La naturaleza y el hombre juntos podríamos hacer cosas tan chéveres si el hombre no fuera tan destructivo, pero yo creo que las orquídeas nos pueden conducir a buscar un poquito de equilibrio, un poquito de sensatez que pedía Cepeda ayer al final de su conferencia. Y para terminar, algo espectacular, la Schomburgia. Imagínense esta barbaridad que están viendo, que no tiene uno ni idea de qué carajo se trata. Tiene el aroma más inmundo y asqueroso que se puedan imaginar. El señor que la descubrió quiso estudiarla y se enfermó del olor tan horrible. Bueno, eso dice aquí el libro que yo les mostré. Y punto final glorioso, la Persisteria alata. Qué belleza. Miren esa hermosura. Esta hermosura nace y florece en Brasil en Pascua, al final de la Semana Santa. Y los brasileros tienen como costumbre enviarla de regalo, y al que le llegue la Persisteria alata, le llega la bendición de la naturaleza. ¿No les parece espectacular el enigma de las orquídeas? Pues imagínense, termino con un parrafito que saqué aquí del libro. En el proceso de 5 siglos en el que todavía no hemos podido aclarar el enigma de las orquídeas, se aprestaron múltiples expediciones para investigar en selvas vírgenes. Honrados cultivadores se convirtieron en verdaderos fanáticos. Yo me apunto a este fanatismo. Inofensivos coleccionistas se convirtieron en especuladores y honorables comerciantes en ladrones. ¿Qué motivó todo ello? El embrujo de las orquídeas. Qué belleza, Oh. Daniel. Oiga, bravo. ¡Qué Muy maravilla! lindo eso, muy lindo. Espectacular, Daniel. Fue tan bella, ¿no? Espectacular, oiga. Oiga, esto merece que conversemos sobre esto, porque yo creo que sería mejor que de cada exposición le saquemos el jugo al máximo. Sí, ¿Qué, sí. qué se les ocurre? Vea, Pero lo primero- tuyo no lo podemos ver hoy, ¿o qué? Sí, Ahorita, lo ahorita, vemos, sí. pero después de esta conversación. Adelante, Fernando. Vea, primera cosa, hace ya unos añitos murió el padre Pedro Ortiz. Quizás Darío se acuerda de Pedrito Sí, Ortiz. sí, claro. Su hermano Lucho está en Cartagena. Pedro Ortiz, para los que no lo conocieron, un jesuita experto en Biblia y experto especialmente en San Juan. Y un hombre maravilloso. Las clases de él duraban 10 minutos. Decía 3 palabras y decía, léanse lo que escribí. Y perfecto, él no gastaba tiempo en clases. Sabía todos los idiomas sabidos y por haber. Lenguas muertas y enterradas, él las sabía. Todas esas lenguas semíticas y todas esas cosas que estudian los biblistas. Y un gran especialista, pero obviamente las clases de él, los 10 minuticos, si se alargaba a 20, era la aburrición más grande porque malo para hablar, pero estupendo para escribir. Y su hobby fundamental eran las orquídeas. Él tenía toda una colección de orquídeas en Santandercito, en San Claver y en otras partes, y un experto, pero así, profundo en cuestiones de orquídeas. Cuando él murió, sobre el féretro, que usualmente
cuando uno se muere le ponen la estolita y le ponen el libro de los evangelios. Bueno, le pusieron la estolita de los evangelios, pero sobre el evangelio le pusieron una orquídea, porque el hombre era amante, escribió libros sobre eso, y pues famoso a nivel de los que hacen estos estudios de las orquídeas. Si hubiera visto esto, se emocionaría enormemente, y todo el tiempo estuve pensando en él, viendo estas bellezas tan espectaculares que nos ha mostrado Daniel. Y el otro comentario es, bueno, lo hago la lectura de mi hijo. ¿Quién se le ocurrió hacer toda esta variedad tan impresionante? ¿Verdad? Y para los que tenemos un poquito de fe o un poquito más que poquito, pues yo creo que no puede uno menos que ver la creatividad de un ser que puso pues todas estas cosas en la naturaleza y que pues, no alcanzamos a abarcarlas, ¿no? Como no abarcamos a Dios, ni abarcamos si ese conocimiento de la divinidad no nos cabe en la cabeza. Pues yo viendo estas orquídeas digo, ¿cómo me va a caber en la cabeza el creador de toda esta belleza y de estas cosas tan espectaculares, ¿no? Y sobre todo que el cuento comenzó con una cosa deliciosa que fue la vainilla, ¿no? Y no se siguió hablando de la vainilla, pero por la vainilla uno puede también dar otro enigma impresionante, cómo así que desde una cosa tan deliciosa termina en una cosa tan asquerosa, y sobre todo de las más bellas es lo más asqueroso, y a veces es así en la vida, ¿no? Todo lo que brilla no es oro, pero produce cosas, ¿no? Sí, yo digo, uno ve gente pues opulenta, genial, creativa y todo, pero todo para enfocarlo, por ejemplo, a la mafia, al narcotráfico, a esas cosas, y tenemos ejemplos de esto maravillosos, de gente muy capaz, muy inteligente, pero enfocada en olores espantosos como las de las orquídeas que nos hablaba Daniel, que producen estas fetideces, pero también la belleza impresionante de las formas. Y lo último, todas esas imágenes que se reflejan o que uno puede percibir según el ángulo con que mire las flores, ¿no? Es la gran variedad de posibilidades que tenemos para percibir la naturaleza, ¿no? Si se mira de un angulito, se ve una cosa, si se mira de otro, se ve otra cosa distinta, pero siempre dentro de la belleza y obviamente en nuestro caso de lo que estamos hablando, del enigma de toda esa realidad que tenemos frente a los ojos, ¿no? ¿Cómo no, digo yo, eso, exaltar con un salmo de alabanza a Dios por todas las maravillas que ha creado y las ha hecho muy bien? Esos eran mis comentarios. Qué bien, Bernardo. ¿Alguien más? Sí, les puedo contar otra cosa. En algún año del momento, Seguros Bolívar me envió dos tomos que se llaman Flora Columbia. Es que hay cantidades de cosas que uno ni se sueña, ¿no? Pues imagínense que más o menos hacia 1843, Humboldt se consiguió que un alemán, Hermann Karser, nacido en el 1817 y muerto en el 1908, estuvo aquí desde el 43 como hasta el 56. Y ese señor recopiló en estos dos tomos bellísimos toda la flora que encontró en Colombia. Y ahí está la famosa Cattleya alata, que ahora la tenía señalada y se me perdió. Bueno, ustedes me creen que ahí está la famosa Cattleya alata, más un infinito de posibilidades, como acaba de decir Fernando. Y también quisiera complementar con la conferencia del médico. Cepeda. Qué cosa tan bella, ¿no? Que los hombres, y además que es de mi propia cosecha. Sí, estamos destruyendo al mundo. Es posible que eso sea cierto. Porque es que hay una cantidad de vándalos entre nosotros impresionante. Pero la mayoría no es así.
Entonces yo creo que los hombres tenemos la posibilidad increíble de cambiar nuestra actitud, incrustarnos en la naturaleza tal y como estaban incrustados los indígenas, para quienes la naturaleza era la madre de la vida era la naturaleza. Y si los hombres, y hay muchos jóvenes que ya piensan de esta manera, somos capaces de incrustarnos, posiblemente ese sueño, Fernando, se haga realidad. Dejemos de ser destructivos y seamos muchísimo más naturales o naturalistas, o bueno, yo no sé qué carajos, qué palabra usar. Qué bien, qué bien. ¿Alguien más? Una anotación al margen, pero referente, por supuesto, a las orquídeas. Un médico muy eminente que era uruguayo, llegó a ejercer a Colombia, yo no sé por qué razón, era cirujano de mano, era el doctor Leñelet. Ahora ya no estoy seguro de si es él mismo o un hijo, tenía muy aficionados a las orquídeas, tenían o tienen una finca en el municipio de La Vega, Cundinamarca, y son cultivadores realmente apasionados de las orquídeas. Y ya no sé si el doctor Leñenet padre sí ya debió morir, porque con estas alturas, pero yo no sé bien si es el hijo o si el hijo habrá seguido la afición del padre. En todo caso, una cosa maravillosa tienen en una finca por ahí en La Vega. En 1900, más o menos 90 por ahí, entre 90 y 2000, Claro, es reciente. Conocí esa finca, Leo. Uy, uy, eso maravilloso. Y la laguna que tenía el dueño de Lafayette, Isaac Azud, eran ahí contemporáneos. Isaac tenía una isla flotante ahí en esa cosa. La laguna del Tabacal. Después el Chincho Ulloa les armó un enredo terrible. Isaac se mamó de pelear y le querían expropiar el Tabacal. Y, no, terrible. Pero la finca tenía unas orquídeas que lo volvían a uno lelo. Y hoy por hoy, en el comercio están vendiendo cantidades de las maticas y las señoras están emocionadísimas. Y yo pensé que era solo aquí en Colombia. ¿Qué carajo? En Miami es el triple de lo de aquí. Siguiendo con el comentario de Daniel, lo que acaba de decir, mi esposa ha sido una aficionada a las orquídeas desde que llegamos a esta ciudad, precisamente por eso, porque por todas partes las venden a precio de nada, ¿no es cierto? Y continuamente en mi casa hemos tenido 5, 6, 7 orquídeas que... Y atrás se ve una. Exacto, hacia ahí hay una. Y ya uno se vuelve tan acostumbrado a esa belleza, pero alguna vez conversábamos hace poco visitando un jardín con Pilar y haciendo reflexiones de un poquito lo mismo que decía Fernando y Daniel y todos ustedes, de quién, es decir, el tema de la religiosidad en esto, yo, estando muy respetuosamente de acuerdo con todo lo que han dicho, para mí y en mi evolución, digamos, espiritual o en mi manera de ver, todo es Dios. Es decir, yo soy muy de esta filosofía que Dios se nos manifiesta a través de las personas, la naturaleza, el respeto el uno por el otro. Es decir, es esta realidad. Y ahí nos está hablando ese Dios total que nos invade, pero con una belleza, y estoy de acuerdo, cada flor, cada hoja, cada cosa que uno aprende a respetar, como que lo encuentra a uno y lo conecta con ese Dios que inclusive políticamente todos estos movimientos de estar hoy todos los países del mundo en el COP27 pensando en el medio ambiente y el respeto, y a la otra parte, lo que decía Daniel, de lo que los indígenas siempre han sido
muy respetuosos de consultar con los árboles y con la naturaleza si deben hacer un hueco, si no lo deben hacer. Es decir, todo este tipo de trabajo integrado, balanceado, sin descartar algo que yo he estado leyendo, inclusive esta semana estuve preparando algo de tu hermano Daniel, de Carlos, que ha escrito una cosa que la vamos a presentar sobre la energía o el agua, y en esta lucha que hay de si debemos tener petróleo o agua y el medio ambiente y fracking y todo esto, que es la naturaleza también, es decir, hasta qué punto hemos utilizado la naturaleza para vivir y bien, es decir, la represa, la hidroeléctrica, todas estas, y Carlos es un tigre para esa cosa, y ha escrito una presentación maravillosa que le he estado ayudando sobre eso, cómo el ser humano se integra con la naturaleza, la utiliza, a veces tiene que, y hay parte de este juego con la naturaleza que tiene que morir algo para que nazca algo, ¿no es cierto? Y en la misma historia, es decir, tienes que cortar una cosa para que salga las mismas plantas, hay que cortarlas para que salga mejor la planta, la flor, etcétera. Es decir, es todo un juego de vida y muerte que si Fernando se recuerda, pues dentro de la espiritualidad jesuítica y de la Iglesia Católica, todo es un morir para renacer, ¿no es cierto? Y esa integración del ser humano con la naturaleza es impactante, es profundamente no tener una respuesta. Respeto a los que dicen es Dios, ¿no? Pero digo, es que es Dios, sí, todo esto es esa relación con la trascendencia que se nos manifiesta en todo. Entonces, mi comentario es que buenísima la idea, Daniel, espectacular lo que nos mostraste y nos pusiste a pensar, ¿no? No sé si hay algún otro comentario sobre la presentación de Daniel. Creo que ya tengo la mía, de manera que, la mía no, la que me robé, y voy a tratar de mostrárselas. ¿Vamos? Vamos a ver. ¿Están viéndola? Sí. Pero todavía Póngale no toda. pantalla. Vamos a la pantalla grande. ¿Y ya la ven? Sí, pero tienes que Sí. ponerle arriba Sí, ahí está. el Voy a- swap display. Eso. Eso. Y Ahora entonces, sí. ahora sí, vamos a ver. Lo más incomprensible del universo Oye. es que sea comprensible. Lo dijo Albert Einstein y nos da una idea de lo difícil que es estudiar los misterios del cosmos. Hoy vamos a ver los mayores enigmas del universo, aunque ya os adelantamos que probablemente la respuesta a todo esto sea 42. Este vídeo está patrocinado por la Universitat Politécnica de Valencia, la UPV. Dale la mano de... ¿Has visto por ahí un gravitón? Pues yo tampoco. De hecho, nadie. Se supone que la gravedad, como el resto de fuerzas... ¿Qué dices? Ya, era eso, gracias. Quitar la manito del... Espérate un Un segundo. misterio que Devuélvela sigue porque- aguardando resolución. Nadie sabe por qué, pero el universo prefiere la izquierda a la derecha. Bueno, Espérate es una un forma de segundo. hablar y refleja una cosa que llamamos en física Que no entendí. ¿Qué querías, Leonidas? Era que tenías esa manito justo en el centro de la Ah, pantalla. perfecto. Que la Ya pongas la- arriba. ni con una teoría que describa Súbela, la gravedad súbela. a nivel cuántico confirmada, ni con una prueba de Ahí va. la de Valencia, perfecto. la UPV. ¿Has visto por ahí un gravitón? Pues yo tampoco. De hecho, nadie. Se supone que la gravedad, como el resto de fuerzas, tiene que tener una gravedad Mm. dando resolución. ¿Por qué? Pero el universo prefiere la izquierda en una forma en física como violación de paridad. Se supone que este mecanismo es el que está detrás de la simetría materia-antimateria, la que a pesar de presentar las mismas características hace que vivamos en un universo solo de materia. Pero se sigue sin entender bien este mecanismo y nadie sabe a día de hoy qué pasó con la antimateria, un gran misterio cósmico.
Cuando Zwicky, astrónomo y físico suizo, observó en 1933 algo raro en la rotación de las galaxias, nadie se tomó muy en serio su hipótesis de una materia que no emite luz, la famosa materia oscura. Esta hipótesis se quedó en un cajón durante unos 40 años. Hoy la materia oscura es fundamental, pero nada que ver con la energía oscura, un tipo de energía que ha de existir en el universo para que hoy se encuentre en expansión acelerada. Ambas cosas oscuras, materia y energía, son partículas que se inventó Pauli para salvar, que atraviesan todo lo que se encuentra por su camino. De hecho, te están atravesando ahora mismo millones de ellos por segundo. Por suerte, no lo notamos. Al ser tan difíciles de detectar, sus propiedades no se conocen muy bien. Se sabe que tienen que tener masa, aunque muy pequeña, ya que sufren algo muy curioso que se conoce como oscilación, transmutación de un tipo de neutrino en otro. Unas partículas que son un misterio en sí mismas. La teoría del Big Bang es incompleta. En sí misma no es suficiente para explicar las observaciones cosmológicas, en particular el fondo cósmico de microondas. Sin embargo, todas las dudas que la teoría del Big Bang deja se resuelven de una tacada, suponiendo que al poco de iniciarse el universo hubo una expansión a lo bestia, es lo que conocemos como inflación. Lo malo, que no hemos podido demostrar todavía que esto de la inflación existió de verdad. En 2014 se estuvo muy cerca, gracias al experimento Biceps 2, que parecía que había captado signos de su existencia durante su estudio sobre el fondo de microondas, pero un análisis posterior demostró que en realidad se trataba de polvo interestelar. Muchas teorías más allá del modelo estándar predicen que el protón es inestable y se desintegra espontáneamente en un pión y un positrón, pero si existe algo así, ocurre muy rara vez. Habría que esperar más tiempo que la edad del universo para ver un protón desintegrarse. Hoy muchos experimentos intentan, pero ahora no han dado resultado, y es una pena porque nos daría muchísima información sobre, por ejemplo, la teoría de gran unificación, que toma la desintegración del protón como elemento indispensable para poder unir tres fuerzas de la naturaleza: fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte y el electromagnetismo. Que vivimos en un mundo de más de 3 dimensiones espaciales es algo con lo que lleva tiempo conjeturándose y ha llamado la atención de muchos científicos, en particular debido a las teorías de gran unificación. ¿Cómo sería el universo si además de las 3 dimensiones del espacio hubiera alguna más? Esto es algo que se busca desde hace algún tiempo en los grandes aceleradores de partículas, porque podrían detectarse nuevas partículas que solamente tendrían sentido en otras dimensiones. Si ese fuese el caso, podríamos entender por qué la gravedad es una fuerza más débil que el resto de fuerzas de la naturaleza. Se llama plasma de quark y gluones y es un estado de la materia de gran densidad de energía donde los quarks están disociados y andan libremente. Este es un estado del universo primigenio, tan solo unas fracciones mínimas de segundo después de que este comenzara, y su existencia nos daría mucha información sobre la naturaleza de la materia a altas energías. Muchos enigmas que buscan respuesta. Y mientras yo me pregunto, ¿será alguno de los seguidores de Date un Voltio quien lo resuelva? Bueno, yo quería presentarles esto porque cuando lo vi dije, miércoles, exactamente en lo que ando metido. Y ando metido, y ustedes ya algunos saben, en este tema de la cuántica, con Guillermo Sanz y su hija Paola Sanz. Estamos, ya es el segundo curso que tenemos de lo que llamamos homeopatía cuántica. Guillermo Sanz se volvió un especialista en homeopatía y su hija es chamana, 10 años de estudio de chamanismo, y están dando un curso que le estoy ayudando a organizar. Pero ¿por qué traje este tema y por qué este tema me impacta tremendamente? Porque en este momento, y yo sé que aquí hay ingenieros que saben muchísimo de esto, yo no sé mucho, pero sí estoy con una ya casi certeza de que definitivamente hay algo que lógicamente no lo podemos tocar ni nada, pero que es la cuántica, ¿no es cierto? Y corríjanme Marcelo y Gabriel, que son ingenieros, es energía, y entonces la podemos tocar y eso nadie lo discute.
pero el cómo manejar eso, el cómo manejarlo para la homeopatía, por ejemplo. Guillermo Sanz lleva 30 y pocos de años estudiando eso y está enviando homeopatía a través de simplemente una reunión de Zoom, y al participante le dice, te estoy haciendo una transmisión, y el individuo empieza a sentir el dolor se le quita. Y ya lo hemos vivido, ¿no es cierto? Y la hija va a la parte de la reflexión y encontrar que en el plasma, en la parte allá atrás, antes de que uno se volviera materia, y probablemente en anteriores vidas, hay cosas por resolver. Y que si se arreglan allá atrás, esta enfermedad que yo heredada, genética, de repente se puede resolver. Estoy dándoles puntaditas de cosas que me siguen cuestionando, y que al hablar de esto de los enigmas, sigue siendo un enigma de hasta dónde estamos en una tercera, cuarta o quinta dimensión, que apenas en pañales tratando de descubrir eso. Esos son mis grandes enigmas en este momento. Cuando vi esta presentación dije, uy, este tipo lo resume perfectamente, pero va todo en esa misma línea. Y listo, esa era mi participación. ¿Comentarios? Muy interesante. Eso. Para mí fue griego avanzado. ¿Ah? Para mí fue griego avanzado. Sí, yo sé que, no sé, Marcelo, usted que es ingeniero también, yo he comentado estas vainas con mi hermano. Mi hermano es ingeniero civil, y él llega a su visión muy simplista, es, sí, hombre, la energía, la cuántica existe, ¿no es cierto? Es decir, y todos esos experimentos que están haciendo y que hablaba este tipo aquí, de desintegrar hasta la mínima parte del electrón y de la otra, pero lo que pasa cuando de lo físico o de lo gaseoso o de lo espiritual o de lo mental, pero cuando ves que tú puedes transmitir mentalmente algo y eso llega y se siente y tiene resultados, como por ejemplo con homeopatía, yo digo, aquí hay algo que funciona, pero lógicamente no lo puedo ni tocar ni nada, pero existe. Y ese es el gran dilema, y no es un dilema que me atormente, al contrario, me da muchísimo gusto saber que uno puede transmitir cosas. Entonces yo estoy usando homeopatía cuántica para cosas simples como la resequedad del pelo o para la resequedad de la piel, y de maneras muy simples, ¿no? Es decir, un dolor, pues le aplico belladona o camomila con el dedo a la parte de esto, y lógicamente hay una parte intelectual brutal, o intelectual, mental, que Claro, es sí, la sí. energía que va saliendo, y bueno, ese es parte de los dilemas que me preocupan en esta edad de vejez. Daniel, estás con el micrófono cerrado. Dime. Es la impotencia terrible de la ignorancia, ¿no? Claro. A mí el tema me subyuga, me parece tan espectacular el tema. Y entonces he tratado de aprender algo, pero es que si no aprendí física de Newton, pues entonces ahora meterme, pero más o menos entiendo esto. Nadie entiende masa por aceleración al cuadrado, eso no lo entiende nadie. Pero Daniel Torres dice tiene que tener sentido. Entonces me inventé. Es la dualidad del universo. Igual que
todas las cosas son duales porque el universo es dual. El universo está constituido por materia y energía. La materia y la energía, energía es igual a materia por aceleración al cuadrado. Esa es una interpretación mía de Einstein. Me imagino que una persona que sepa se morirá de la risa. Pero ¿qué importa, Gonzagas? ¿Ustedes se imaginan qué le pasó al pobre indígena cuando le mostraron el espejito y se vio en el espejito? Lo mismo que nos está pasando a Darío y a mí con la cuántica. Es el espejito en el que vemos millones de posibilidades y la ignorancia no nos deja avanzar. Despacio, tiene que ser despacio, no hay otra forma. Las siguientes generaciones, tan chévere. Hoy nació una congregante mariana. Estaban... La nieta de Pedro. Te perdimos, Daniel. O lo perdí yo. ¿Ah? No. Como huevito, sí. Pues tiene que ser una persona en el futuro muy, muy importante. Y lo digo no solamente por esa niña, sino por otras 5 o 6 niños que están a mi alrededor y que yo creo que van a ser también muy importantes. Qué bien. Un último elemento, Darío, de lo que tú dices. Yo quería, en vez de lo de las orquídeas, yo quería hablar de la incógnita del ADN, que es por el mismo lado, no mentiras, por el mismo lado no, que es como tan incógnito y recóndito como la física cuántica, porque según entiendo yo, que debe ser muy poquito lo que entiendo, el ADN es un sistema, es un lenguaje en el cual está todo el conocimiento del universo. Y lo único que ha hecho la evolución es ir sacando ese conocimiento, irlo poniendo en el exterior. Si eso es válido, entonces ¿no les parece absolutamente maravilloso que primero lo pusieron en unas cositas de barro con inscripciones muy pequeñas, después la pusieron en jeroglíficos, después lo pusieron en abecedarios, después lo pusieron en alfabetos, después inventaron libros y hoy lo tenemos en los computadores y fíjense lo chévere, ¿no? El computador, lo mismo que la física cuántica, lo deja a uno absolutamente descrestado. Pero entonces, ¿qué tiene eso de positivo? Por Dios, que es el progreso, es el adelanto, es la forma como vamos dando paso tras paso hacia una cosa que será mucho mejor que nosotros, indudablemente, hacia unos hombres espectaculares. Si yo me siento orgulloso de tener este pendejito Macintosh que tengo, ¿qué sentirá Marianita cuando tenga 16 años y tenga lo que haya dentro de 16 años? Pues la maravilla de las maravillas, ¿no? Eso es así, Daniel. Y mire, un comentario más sobre esto, y lo digo con mucha agradecimiento a la vida. Pilar nunca fue muy católica, su familia fue muy alejada, pero toda la vida ha estado metida en grupos de yoga, que la espiritualidad, que tai chi, que hay uno de Reiki y una cantidad de grupos que he visto y veo alrededor de ella que practican esto, que hacen movimientos, que hay una amiga que hace terapia de la música y que lo están aplicando ya para niños con autismo o con algunos problemas mentales.
increíble cómo todo esto va cambiando. Es decir, la búsqueda de usar otra dimensión, que yo la llamo espiritual, tan espiritual como la religiosa, que la gente empieza a manejar. Yo hice unas reuniones, para un cumpleaños, Pilar quiso hacer una reunión del grupo de Tai Chi, o de Qigong creo que era la vaina. Y éramos en el parque aquí con un montón de gente, y el profesor hacía que fuéramos cogiendo la energía y la fuéramos bajando y tú sentías en la mitad de la mano que había algo que tú estabas haciendo con la guía del profesor y después colocándolos en el cuerpo. Y yo pienso que hay muchas cosas, inclusive pensando en la iglesia y en la famosa imposición de las manos, Fernando, que hace el obispo sobre el sacerdote cuando lo está ordenando. Ahí hay una transmisión, no es un simbolismo vacío, hay una transmisión de energía, de aceptación, de comunidad. Paola, la hija de Guillermo, nos decía que cuando uno habla con alguien y le pone el dedo así de frente a la persona, está mandando una energía, ¿no es cierto? Tan es así que el otro se siente ofendido cuando le ponen el dedo de frente, ¿no? O lo señalan, ¿no? Entonces, todas nuestras acciones, y los físicos, corríjanme, si uno no tiene una cantidad de energía que está saliendo de uno, y eso lo han demostrado. Ese es mi tema, y esa es mi angustia, o angustia no, mi búsqueda, ¿no? Seguirá hasta que uno quiera, ¿no? Comentarios, me interesa ver qué piensan sobre todo los ingenieros y los médicos. Bueno, yo quisiera decir, quizá mi ignorancia es tal que no es mucho lo que uno puede aportar, pero sin embargo yo veo cosas como que tratan de unirse, o por lo menos se está descubriendo ahora, lentamente develando unos misterios de muchas cosas. Yo no sé si, por ejemplo, haya ADN en cosas como las rocas o característico de eso, pero por ejemplo sí ve uno cosas que son verdaderamente sorprendentes, que es por ejemplo el que una molécula tan compleja y tan significativa para la vida como es la hemoglobina, tan solo se diferencia de la savia de las plantas que lleva la vida y la nutrición a las plantas, en un átomo, que en vez de tener hemoglobina en el centro como tiene la sangre, tiene magnesio. Entonces, eso lo pone a uno a pensar en la interrelación de la vida. Además que eso tiene, por decirlo así, implicaciones en todos los sentidos, y no menos significativo desde el punto de vista de la temporalidad es la vida misma de las plantas. Esa es otra forma, cuando uno ve, como hay en un libro muy interesante, por otra parte, escrito por un guardabosques, que decía que él alguna vez se tropezó, él, en sus correrías, se tropezó con un raigón, que diría cualquier boyaco, y ese raigón, al pisarlo un poquito más fuerte, mostraba la vida, el verdor de una cosa, siendo que no estaba, eran los restos de un árbol. Y encontró eso. Y él fue el que descubrió cómo en el bosque mismo, las plantas, los árboles se interrelacionan, e inclusive han medido la velocidad a la cual se mueve. Si en
en el sistema nervioso de los animales o humanos hay una velocidad establecida para la interrelación entre las neuronas. En el equivalente de los árboles existe lo mismo. Y a su vez están también, si se puede decir, formas análogas de los sentidos. En el sentido, por ejemplo, del olfato o de el tacto. Se ha visto que, por ejemplo, y eso está comprobado, que en el África las jirafas empiezan a ramonear en las partes altas de las acacias. Y en el momento en el cual empiezan las jirafas a ramonear en esto, se crea, en la planta empieza a segregar la planta una sustancia que hace que ya no le sepa tan bueno. Y a su vez, a través de las raíces, le manda a las otras plantas que están cerca, a los otros arbolitos que están cerca, de tal manera que cuando ya llegan las jirafas a ramonear esa parte, ya no les sabe. Entonces tienen que irse más lejos para que puedan comer. Y así con una serie de detalles que se han encontrado en el bosque, que a uno lo que le hace pensar es, bueno, si esto es cuestión en algunos árboles de centenares de años, ¿no será que en lo que llamamos mineral ya no sea cuestión de centenares de años, sino siglos, milenios, bueno, de tal manera que ya el origen, por decirlo así, de la vida sea una cosa mucho más compleja de lo que se piensa que fuera solo un brote súbito. Claro. ¿no? Interesante. Entonces, si el universo mismo empezó como cuántos, no se puede medir o no se sabe, cómo fue asimismo la evolución de la vida en una forma tan compleja y tan hermosa y anonadante como es eso. Sí, me parece muy interesante lo que dices, Leonidas, y completando un poquito este tema, la relación con los animales y con las plantas que uno ve en esta época de la vida. A mí me impacta mucho la gente cómo se apega más. Bueno, lo tengo en casa. Pilar le tiene nombre a cada una de las matas, relacionado con quién se la regaló, con fulano. Aquí tenemos una plantica que yo tengo aquí encima, ahí en el piano, Es muy linda. que se llama Julio. Y esa es una mata que la planté en una reunión de los familiares de Julio, no sé si estabas, Fernando, y pues se le echa agüita y pusimos las semillas, es como la reencarnación, digámoslo así, de Julio, pero todas tienen y les hablamos, ¿no es cierto? Y es impresionante cuando nosotros nos vamos y alguien toma cuenta de las matas, de echarles agua. No, las berracas plantas llegamos de viaje y están tristes pero empieza uno a hablarles y a cuidarlas con cariño, ¿no es cierto? Yo jamás me imaginé en mi vida que iba a estar haciendo cosas de eso, porque tiene, y uno ve que la planta va reaccionando como los animales también, ¿no es cierto? Como la perrita o lo que sea. Pero lo que dices, Leonidas, y tal vez lo que más me impacta en estos días es la tremenda interrelación que hay con todo esto ecológico y ambiental y la gran disparidad que hay de decir, hombre, sí, vamos a dañar la naturaleza. No, no se está dañando la naturaleza, probablemente si se quitan los árboles, se vuelven y los plantan en otro lado, o la reforestación de todo lo que se llama la economía sostenible, ¿no es cierto? De la reutilización de los desechos. A mí
impacta tremendamente el respeto que está surgiendo en nuestras generaciones más jóvenes, definitivamente, que nosotros no teníamos. A nosotros nos importaba un carajo dañar algo, pero hoy veo que hay una cosa diferente pasando. Ese es mi comentario y no quiero alargarme. ¿Algún otro comentario, Fernando? A ver, Y después Marcelo. ustedes saben que hace poco pues estuve yo enfermo allá en Bogotá. Me descubrieron este cáncer de próstata y me lo trataron con radiación. Yo nunca había tenido experiencias médicas. En general he tenido muy buena salud, y, bueno, pero ya era hora de que alguna cosita empiece a molestar. Y yo estaba feliz las primeras semanas porque yo no sentía nada, me metían en esa máquina, pero otro sí, un poquito de vergüenza porque las enfermeras eran las que me manipulaban ahí. Pero bueno, pero como radiación y eso, yo decía, ahí estará entrando alguna vaina porque yo no siento nada. Obviamente, a la tercera y cuarta semana, y después durante un mes después de la terapia, de esa radioterapia, sentí todas las energías y todas las cosas que me metieron, ¿no es cierto? A través de esos rayos. Sin ver nada, sin sentir nada, sin traspasarme, me traspasaban la piel y cosas, pero bueno, y muy efectivo el tratamiento. Es lo primero que tenía que decir. Lo segundo, Daniel nos acaba de hablar de las orquídeas y creo que a todos, por lo menos hablo de mi experiencia, oiga, yo me entusiasmé enormemente con el asunto. Tengo también aquí una orquídea pequeñita, ya se le fueron las florecitas y estoy esperando que le vengan las nuevas. Pero la manera como nos habló Daniel, la manera como nos presenta y como nos ha presentado las cosas, y hoy en concreto, hay algo que produce una actividad especial, por lo menos yo la siento, ¿no? El hecho de emocionarme, el hecho de casi tocar esas florecitas, de ver la variedad de formas, de colores, de expresiones, bueno, en fin. Obviamente hay algo que está transmitiéndose ahí, ¿no? Hay algo que está funcionando incluso a través de estos aparatos. No Claro. Estamos en contacto directo y sin embargo hay todas unas reacciones emotivas, sensitivas, afectivas a través de todo esto. Y no solamente es por unas palabras o por unas imágenes, que obviamente nos impactan, ¿no? Bueno, estos dos ejemplos para decir que realmente hay toda una realidad, llámese energía cuántica, flujo magnético, como se quiera llamar, yo tampoco sé de eso, pero que es real, ¿no? Y llevando las cosas a mi terreno, me venía en mente ahora escuchándolos que uno de los milagros que hizo Jesús fue sin querer queriendo, como diría el filósofo mexicano, ¿no? Una viejita que le toca el manto y Jesús dice, ¿quién me tocó? Porque yo sentí que salió energía de mí. Y curó a la mujer, a la hemorroísa. Bueno, entonces, es decir, las grandes dimensiones de la fe, o las grandes dimensiones de lo que llamamos el milagro, que ya es un misterio también, muchos milagros es un misterio bien grande, pero es eso, ¿no? Es una comunicación de unas fuerzas que están ahí y que nos invaden, ¿no? Pero todo esto lo llevo al cuento de que si bien esas fuerzas, esa energía, esa vitalidad, por llamarlo de alguna manera, nos está golpeando constantemente sin que nos demos cuenta, es requisito indispensable tomar conciencia de eso que sucede para entender ese misterio un poquito, porque no lo entendemos, ¿no? Ponen la ecuación de Einstein y todas esas cosas y yo digo, ay, sí, como que suena masa y energía y velocidad y cuadrados. Bueno, pero otra cosa es decir, hay una realidad, hay una fuerza, hay una energía, hay unos impulsos, hay algo que ni lo veo, ni lo puedo agarrar, pero el efecto sí es claro. Y eso requiere una disponibilidad, ¿no? Eso requiere una disponibilidad. Y me parece que ahí está, por lo menos en mi lectura, es esa apertura a la credibilidad en esa realidad que no puedo manejar y que no puedo percibir, ¿no?
y hay que ponerle fe en el aspecto religioso, obviamente, de esas cosas, pero tengo que poner una fe a que eso está sucediendo, ¿no es cierto? Yo no veo el viento, no lo veo, pero el destrozo que hace el huracán es berraquísimo. Pero digo, luego, hay una realidad que está produciendo unos efectos que me tienen que llevar a una apertura hacia esa dimensión enigmática, a esa dimensión misteriosa y desconocida que supera mi inteligencia, que supera mi conocimiento, pero que no puede superar mi sensibilidad ante el hecho de que experimento todas esas realidades. Bueno, no sé si era claro mi Qué comentario. bien, qué bien, Fernando. Marcelo. Pues mire, es que yo, después de oír todo esto, hombre, uno se considera el sumum de la ignorancia. Y sí, es decir, uno ve y conoce cosas y estudia una carrera y hace diseños y mueve y todas esas cosas, pero yo creo que lo esencial, lo estaba diciendo Fernando, lo esencial es como el viento, no se ve. Entonces hay una esencia que nos invade, que uno presiente que está, pero que no la toca, ¿no? Es decir, esa energía, ese impulso, esa presencia de otros seres, yo diría, yo llamo en mi vida ángeles que influyen en la vida de uno, ¿sí? Y uno es muy receptivo a eso y generalmente uno sabe cuándo es un ángel y cuándo es no. Hay otro tipo de energías, pues, físicas, electromagnéticas, radiaciones, etcétera. Todas esas cosas existen. Y la gente ya empieza, o no empieza, la gente ya lo maneja, ya se habla de la nanotecnología, se habla del ADN, se habla de muchas cosas. Darío habla también de esa, yo diría, de esa espiritualidad que lo invade a uno. Cuando uno hace yoga, está haciendo algo parecido, está manejando, está absorbiendo una energía, está viendo muchas cosas. Eso en el campo de las transmisiones de las energías, pero hay muchas otras cosas que lo hacen sentir, que lo abruman a uno. El tiempo, por ejemplo. Cometí la tremenda osadía de comprarle una colección a mi nieta que se llama Historia Universal. Y el primer tomo, obviamente, es para niños. El primer tomo se llama Prehistoria. Y ahí me metí yo en camisa de 11 varas, porque lo primero que habla ese librito es de Lucy. Entonces, ¿quién es Lucy? Empieza la preguntadera. ¿Quién es Lucy? Lucy es una amiguita que vivía en África y se cayó de un árbol y se murió. Y sigue. Y bueno, qué importancia tiene Lucy? Pues Lucy parece ser que fue el primer ser que empezó a tener como conciencia, como cerebro, como pensamiento. La madre de las madres. Sí, exacto. Pero imagínate, una niña de 7 años empieza la preguntadera. Bueno, y entonces ¿y cómo sigue la humanidad? Y empieza uno a hablarle, ¿no? Leyendo el librito habla del Homo sapiens, del Homo erectus, del Australopithecus afarensis, etcétera, etcétera. Obviamente, la niña se lanza con 20,000 preguntas. Bueno, y es que nadie ayudó a Lucy para que no se muriera, nadie le hizo una curación, entonces uno le explica. Lucy, no, porque en esa época no había gente, no había seres, no había médicos. ¿Y cuándo empezaron a existir los médicos? Entonces se mete uno en camisa de 11 varas porque empieza uno a hablar de la evolución. Entonces, y viene la pregunta clave. ¿Y antes de Lucy quién existía? No, lo que pasa es que Lucy es el primer ser humano, el primer ser que encontraron hace millones de años. Y ahí empezó lo grave, millones de años. Entonces empieza uno a situarse en qué dimensión estoy cuando hablo de millones de años. Y antes de Lucy, ¿quién había? Pues no sabemos. Me estás hablando de la prehistoria, entonces antes de Lucy era la prehistoria. Sí, era eso.
Era la prehistoria. Pero entonces se mete uno en camisa de once varas porque se mete uno a hablar de millones de años. Entonces empieza uno a plantearse cosas. ¿Qué es la evolución? Eso. ¿Cuándo arrancó todo esto? ¿Sí? ¿Y dónde estamos? ¿Y realmente hemos avanzado o dónde estamos? Es un personaje espectacular que me sembró tantas dudas con 3 o 4 preguntas que me hizo y pues hombre, me dejó con la iniciativa de empezar a analizar algo, ¿no? Y si a eso le agregamos otra cosa más religiosa, eso se vuelve un lío, pero espantoso, porque alguien me preguntó cerquita a mí, dice, bueno, y en eso de la evolución, ¿dónde están Adán y Eva? Ay, Dios. Sí, Entonces, sí. realmente, pues en esa sangre, como decía, yo soy el sumum de la ignorancia porque finalmente uno borra todo lo que sabe y empieza. Empieza otra vez. ¿Y por dónde empiezo? ¿Por La cuál docta es ignorancia. ¿Por cuál es que no empiezo si esto es redondo? Claro, claro. Y ahí, interesantísimo lo que dice Marcelo, me parece de una profundidad brutal. Y ahí es donde la tendencia de uno es siempre, pues yo doy la respuesta, ¿no? Porque preguntan para que uno dé la respuesta. Se supone que uno sabe todo. Sí, Y exacto. es muy fregado admitir que no. Esa respuesta la tiene que sacar cada uno, ¿no? La Sí, tiene que claro. descubrir, la tiene que... Y uno es un puro pendejo ahí al lado, ¿no? Porque ponerse Entonces, uno con la historia que uno sabe o que uno cree, honestamente, si a mí me preguntan hoy, y bueno, ya Adán y Eva, y, bueno, pues sí, era un cuentico que inventaron para esto y tiene sentido. Jamás voy a decir que eso era falso porque no, ni siquiera sé si era o no falso, sí, pero ese tipo de preguntas son las que yo creo que acercan y en las que todo ser humano se tiene que hacer en algún momento de la vida y respondérselas poco a poco, ¿no? sí. Entonces, pero no pretender sabérselas todas porque hace uno el oso. Claro, Y más con Es estas que personas. hay que saber decir no sé. Y eso, eso es difícil, porque eso claro, es humildad. eso, Pues eso, lo que pasa es que con estas personitas que creen que uno lo sabe Sí, todo, claro. claro, decirles no sé, sí, pues es pierde difícil. prestigio. Más o menos. Sí. Mi, Hoy, mi truco es volver a la cotidianidad. Berraquísimo especular, pero vuelve uno a la cotidianidad muy fácil. ¿dónde va el dólar? Ya se metió con política, Daniel, hombre, no. No es más sino que uno vuelve a lo cotidiano y aterriza inmediatamente. Pregúntenme. Y deja al niño encantado, sí, encartado al padre, a la madre, No, al abuelo, no porque el niño pero es que la se responde, es lo que me parece a mí que yo he descubierto en los niños. Le preguntan y indagan, pero él se responde. Claro, Lo Claro, claro. importante es que uno diga algo y lo que y uno que lo cree, que uno ¿no? diga no sea imbécil, ¿no? Obviamente. Claro, Y Claro. nunca uno dice imbecilidades así tan fácilmente, ¿no? Entonces, cuando uno responde al niño, el niño se responde, él se responde. Claro. Y Claro que ellos sí. pronto descubren y saben dónde está la trampa de cambiar de tema. Ustedes saben el cuento de la niña que le preguntó a la mamá, ahí estaba cocinando la mamá en la cocina y la niña haciendo tareas ahí en una mesita, y le preguntó la niña a la mamá, mamá, ¿qué es virgen? Y la mamá se volvió un 8. Mira, virgen, ¿lo conocen? no, Sumo rapidísimo. no, yo no lo conozco. ¿Qué Virgen, pasó? eso ya no existe. No, virgen, no, pues mira, es que la mamá empezó a decir, mira, es que, en fin, tenemos un cuerpo y entonces está entero y de pronto se rompe un pedacito a las mujeres, mejor dicho, se volvió un enredo. La mamá desesperada le dice, bueno, ¿y por qué me preguntas eso? Dice, es que aquí en el frasco dice óleo extra virgen.
O aceite extravírico. Bajó a la Aceite de oliva extravírico. cotidianidad. Los niños están preguntando otra cosa que nosotros nos enredamos. Claro. Y Sí, queremos sí. dar respuestas que no desde nuestra imaginación, en nuestra postura. Y a veces las cosas son más simples en esas inquietudes o en ese querer saber, porque el querer saber hay que empezar por las cosas sencillas, ¿no? Así como Así es. aprendimos a pensar, a elucidar, hay que empezar por las cosas simples y sencillas. Porque cuando estamos adúlteros, pues empezamos a complicar las cosas. Señores, Sí, tengo una pregunta para ustedes y ya estamos más o menos en la hora y media y Fernando tiene que ir a dormir. La próxima semana tengo un problema y es que no sé qué le pasaba a Guillermo, pero Guillermo no apareció tampoco hoy. Yo puedo programar la reunión, pero tengo que participar en una conferencia donde voy a hablar y es una empresa que soy el de la junta directiva y ahí toca ir y no puedo estar en la reunión. Pero dos preguntas. Primera, ¿hacemos reunión? Yo puedo programarlo y ustedes entran y la tienen y el que entre la cierra y se acabó y queda la grabación. O la cancelamos la semana entrante y volvemos en 15 días. ¿Qué creen ustedes? Preguntarle a Guillermo o si hay alguno que sepa hacer host. Perfecto. ¿Hay alguien que quiera hacer de host? Porque yo puedo, Yo no tengo ni idea. puedo abrir y pasarle a alguien el host, ¿no es cierto? Puede ser Fernando, Gabriel, Marcelo, Daniel, cualquiera de ustedes. Sí. El que aparezca. No tengo Y- ni idea de cómo se hace eso, así que Nada más. Es para que el que primero abra prácticamente se convierte en host, pero si no entra alguien y yo le doy la cosa, pues el que primero entró, si se quiere ir, como pasó con Guillermo la vez pasada, pues pum, se para todo, ¿no? O dejamos y lo hacemos en 15 días. Yo le pregunto a Guillermo si él va a Eso. estar. Perfecto. Y hacemos. Oiga, listo. pero una Sí. cosa, a mí me ha parecido interesantísimo esta reunión. Sí, Y sí. solo han hablado dos. Por eso mismo, la Cosas segunda pregunta, maravillosas. el tema. Entonces, la primera ¿Seguimos? cosa es si alguien o algunos preparan o preparamos para la próxima vez, podemos Ok. hacer eso, porque es que eso no tiene misterio. Si tú nos dejas listos, eso no tiene misterio de Estás- entrar y charlamos, conversamos, y a la Entrar hora y que decimos nos vamos, y se apaga y se acabó, Listo. ¿cierto? Perfecto, No hay perfecto. que manipular pues, prácticamente nada. en el Nada, aparato. nada. Absolutamente. Simplemente hacer la reunión, el primero entra, acaba. El que prende la luz la apaga. Sí. Yo en eso no tengo problema. Yo llego Listo, tempranito, listo. pero el Sí. asunto es si quieren, pues que sigamos. O si Yo sí para creo. mejor provecho de las cosas, pues esperamos a Sí, 15 días. Pero a mí me claro. parecería que la cosa es interesante, sobre todo así con las reflexioncitas que se hacen. Eso. Y a mí Resulta. me interesaría mucho oírlos, sea al vivo o la grabación, porque sí, faltan varios que si quieren hacer alguna reflexión o buscar alguna cosa. Entonces, ¿dejamos el mismo tema? sí, Listo. Una anotación, Darío. Sí, Cuando tú reproduces dentro de una presentación algo de YouTube, sí. no te deja después abrir la grabación por derechos de autor. Eso si yo lo pongo al público, ese YouTube, ¿no es cierto? Pero si yo lo pongo solo para compartirlo con el grupo de Gonzagas, sí lo puedo hacer, ¿no es cierto? No estoy yo- seguro. Sí, yo ya lo he hecho 80,000 veces. Hay cosas que cuando yo lo pongo al público en general, que generalmente los pongo, ahí si tengo una grabación de YouTube o de cualquier otra cosa, Sí. dicen esta grabación es prohibida y bloquear. Y bloquearon una vez a Fíjate que Daniel. eso sucedió hace poco con algo que presentó Daniel. Exacto, que era un Cuando se pedazo fue de a una ver la película. grabación, no se puede por derechos de autor. Era un pedazo de una película, ¿no es cierto? Sí, Y en particular en películas son mucho más sensitivos, pero hay otras cosas que se ponen y cuando yo las subo a YouTube,
YouTube me dice, aquí hay copyright, pero si usted no monetiza eso y solo lo pone, en YouTube hay 3 categorías. Una que es público, usted pone el video para el público general. Una segunda que es los que tengan el vínculo y otra que es absolutamente privado, solo yo, ¿no es cierto? Entonces yo escojo y en ese caso, por ejemplo, la de hoy que tiene un pedazo que lo bajé de YouTube, lo voy a poner. Si aparece que no se puede, lo pongo a nivel solo para nosotros y se puede. Pueden estar tranquilos, porque además al que castigan en caso de que cuando usted ya hace mucho, con mucha frecuencia, le bloquean la cuenta de YouTube al que sube. Pero pueden estar tranquilos. Si utilizan eso, lo vemos entre nosotros nomás. Y hay varias maneras de hacerlo. Pero tranquilo, gracias por la anotación. Perfecto. Entonces nos vemos la próxima semana, mismo Sí, señor. tema, y Sí. lamentablemente no voy a estar. Si me escapo, hasta puedo abrirla y pasarle a Fernando el host y listo. Dale. ¿Listo pues? Muy bien. Oiga, Un abrazo para Darío, todos. Sí. una anotacioncita para pareja que nos metió en esto y nos dejó metidos, dígale. Le voy a decir. Sí, le voy a decir que esa vaina, ¿no? Que pone el tema y que no aparece. Y eso sí es un enigma. Eso sí, Eso eso sí sí. es un enigma. Sí, que si no le mandamos una energía cuántica para que lo destruya. No, podemos decírselo suavecito, que lo extrañamos mucho en el Sí. tema que él más quería. Pero que lo esperamos de primero la próxima vez. Claro, que lo esperamos la próxima vez de primero porque le tenemos el sitio reservado. Listo. Exactamente. Está bien. Bueno, Gracias. Bueno, Felicidades. Muy bien. felicidades, linda gracias. muy Buena linda la noche. reunión. Muchas Luego. gracias. Buena tarde. Chao, chao. Hasta luego.